Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Soy Quique Godoy y hoy día jueves me acompaña doña Claudia Méndez Arriaza. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y hoy nos acompañan acá dos diputados que nos van a acompañar para poder conversar un poco acerca de lo que aparentemente podría ser el desentrampamiento de la agenda del Congreso de la República. Se terminó la etapa de preguntas para el ministro de Cultura, el señor Matzin. Están en la fase final y pues le vamos a pedir tanto a Edgar Axip de la bancada líder como al diputado Manuel Barquín de la bancada Gana que nos compartan un poco acerca de qué es lo que corresponde, qué es lo que viene ahora en esta siguiente etapa y si estamos realmente frente a las puertas de desentrampar finalmente la agenda del Congreso. Edgar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique, buenas noches. Me parece que lo que está sucediendo ahorita en el Congreso es la oportunidad que brinda a todos los partidos políticos para demostrar no solo madurez, sino la verdadera voluntad que todo mundo dice tener, pero que debe realizarse en la práctica. Porque se ha acusado al gobierno creyendo que también los diputados su única tarea es legislar, y muchos dicen que por qué no se sientan al legislar, cuando el Congreso esa es una de sus funciones. También la fiscalización, la intermediación, la comunicación del diputado con sus comunidades. Muchos, en mi caso, todos los fines de semana estamos en reuniones con las comunidades, oyendo sus problemas, tratándolos de ayudar. O sea, no se ha desaprovechado el hecho de que estemos en una interpelación. Pero básicamente el tema de la interpelación. La propuesta del partido líder hoy fue muy clara, decir, bueno, ya se demostró con suficiente prueba, argumentos, documentación de la corrupción, que no es solo el Ministerio de Cultura, sino que ya es una forma de trabajo de este gobierno. Pelotas que costaban 30 que se las compraron a 60, uniformes, miren los juegos mecánicos, 16 millones, mientras la gente muriéndose de pobreza no tiene que comer, gastándose los recursos en cosas que no son útiles. Hoy se dijo que se terminaba la interpelación, se terminó, pasamos a la parte de los debates, de que se presentara una moción privilegiada hoy, en donde se planteara de manera ordenada y consensuada cuáles son los puntos importantes que urgen. Dentro de esas se ha hablado del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con México, la asociación, el Tratado de Asociación con la Unión Europea, hay una iniciativa de ley de propiedad intelectual que también es importante, está la del Consejo, la integración del Consejo del Ministerio Público y otras iniciativas. Hoy se pidió que se presentara y se aprobara y se terminaba de una vez la interpelación el día de hoy. La única condición es que no se apruebe más préstamo. Este gobierno ya tiene el calificativo que es el que más ha endeudado el país. La deuda hoy en Guatemala llega a 102.000 millones de quetzales, lo recibieron en 84.000, lo que en 3 gobiernos juntos nos endeudaron, este gobierno lo hizo en un año y 15 días. Entonces no es justo para el pueblo de Guatemala que la prioridad, se termina la interpelación, se usa que hay que implementar leyes de transparencia, etcétera, pero que en la práctica lo primero que hacen es aprobar préstamos. Entonces, repito, esta es la oportunidad del Congreso de que si realmente se quieren impulsar leyes de beneficio para el país, pues que se demuestre en la práctica. Señor diputado, pero ¿cómo interpretamos esto? Cuando ellos llegan casi a la fase final de esta interpelación, que ha sido criticada porque ha abarcado la agenda legislativa prácticamente de un periodo de sesiones del Congreso de la República, el resto de bancadas se salen del hemiciclo. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que hay que visualizar la situación por 2 vías. La primera, la que estaba explicando mi amigo Edgar, por parte de la bancada interpelante, que dicho sea de paso, recordemos que la interpelación es un acto de control interorganismos de Estado y que nunca lo hemos cuestionado. Que se han tardado más o menos, pues son ellos los que tendrán que dar la respuesta precisamente a la población. Y la otra es que hemos encontrado por la vía de accionar ante la Corte de Constitucionalidad. Recordarán ustedes que se planteó un amparo para poder elegir los presidentes de comisiones. Las 47 comisiones ya están trabajando, por supuesto, todas integradas, inclusive los integrantes de la bancada líder, que ahora que tenemos la sentencia favorable de ese amparo, que ha sentado ya precedente y que ese precedente, por supuesto, manda a la Corte de Constitucionalidad, se ha sentado en el libro correspondiente, nos permite tratar algunos temas, como los que mencionaba precisamente. Permítame interrumpirlo de nuevo. ¿Qué significa que el resto de bancadas
salgan completamente del hemiciclo cuando el líder llega prácticamente a la conclusión de esta interpelación. ¿Por qué ninguna bancada quiere concluir? ¿Por qué ante esta moción la respuesta que reciben del resto de colegas suyos es prácticamente un silencio y una ausencia? ¿Qué significa eso? Esta es la pregunta. La moción no fue presentada, en primer lugar. Segundo lugar, recordemos que la interpelación tiene las preguntas, la fase de debate, se encuentran en el momento del debate. El debate, pues no sabremos en qué momento los interpelantes, pues ellos serán los que tendrán la decisión, y luego viene la parte final de solicitar el voto de falta de confianza, que lo deben de hacer 4 diputados. Pueden hacerlo verbal o escrito. Costumbre en el Congreso, pues se puede ir de cualquiera de las dos maneras. Y yo creo que de repente el día de hoy la moción no fue presentada precisamente, y entonces, claro, y no había la posibilidad entonces de que concluyera el debate. De todos modos nos encontramos nosotros en una sesión permanente que no está concluido, que aunque se convoque a extraordinarias, estaremos ojalá la próxima semana que se concluya este tema. ¿Su bancada votará en desconfianza contra el ministro de Cultura, Carlos Batzin? No hemos analizado ese tema, no lo hemos analizado nosotros. Después de 6 meses de interpelación, ¿aún no tiene respuesta la bancada de Acana? Bueno, es que el momento va a llegar cuando tenga que hacerse. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido Guatemala con esta interpelación? Un ejercicio rápido para ver cuáles han sido las fortalezas y las debilidades de esta prolongada interpelación. Yo diría que se ha ganado mucho porque el hecho de que el Ejecutivo hoy se le haya demostrado no solo la corrupción, en este son muchos ministerios y muchísimos casos, ojalá esto sirva para que el gobierno implemente medidas claras de transparencia, de austeridad. Tenemos serios problemas con el presupuesto, hay un gran déficit fiscal, no solo porque se cayó la recaudación, sino porque el presupuesto prácticamente estaba mal diseñado, y aún eso, con la corrupción, o sea, el país obviamente su situación económica es ya muy crítica, y el hecho de que en una interpelación se haya demostrado, yo creo que muchos ministros hoy estarán pensando utilizar de una manera correcta los recursos, o por lo menos genera una medida, una llamada de atención, y ahí el beneficiado es el guatemalteco, en el sentido de que sus recursos puedan ser mejor utilizados. Yo creo que ese es un mensaje que hay que, aunque no lo quieran valorar, sí está... y si hubo acciones durante el periodo de tiempo que ha dado la interpelación, donde el gobierno ha dado marcha atrás con respecto, por ejemplo, al uso de la industria militar para ayudar de las cosas es un gran beneficio que ustedes hicieron ver durante la interpelación. O sea, eso efectivamente es algo que salió producto de la interpelación. Ahora, lo que se duda, y era la pregunta que hacía Claudio Manuel hace un momento, es, se establece que estamos ya en la última etapa, se tiene que terminar la parte de debate, pero hay una agenda en principio, se ha hablado de la ley de transparencia, se ha hablado de estos acuerdos comerciales, especialmente con Europa y demás, pero hay también otra serie de normas que estaban pendientes de poder ser aprobados. Hay un acuerdo ya entre los jefes de bloque de cuál debía ser la agenda una vez termine esto, porque en principio está aún pendiente, después de la interpelación del ministro Batzin, la interpelación de la ministra de Educación, que ha estado por meses sentada allí en el Congreso esperando su turno. Y es inmediatamente, claro, concluye, porque está fijada la interpelación para el mismo día, precisamente, así se fijó. Entonces concluye una interpelación y está la otra. Sin embargo, hay puntos de convergencia, lo hablábamos con Edgar precisamente, en donde no haya situación en que las bancadas les provoque alguna situación de desconfianza o lo que sea. Por ejemplo, los 3 tratados, el tratado con México, el tratado con Perú y el tratado con Europa. Yo creo que esos temas, bancada que no vote por esos temas, yo creo que ahí sí el mensaje no va a ser tan muy importante. Y luego están los temas de la elección de funcionarios, como los del Consejo del Ministerio Público, que no le provoca ningún problema a las bancadas, el de otras, los magistrados de salas de apelaciones, por ejemplo, que ya están en funciones porque son suplentes, hay que convertirlos en titulares, el de la Comisión contra la Tortura, por ejemplo, son temas que no le provoca a ninguna bancada. La ley de aduanas, por ejemplo,
que Bueno, es una la propiedad herramienta. intelectual que estábamos hablando. Esa es vinculante con el tratado con Europa, esa es vinculante por las cuotas que tienen que haber. No hacemos nada si aprobamos el tratado, si no se aprueba la reforma a la ley de propiedad Son intelectual. temas, como dice usted, que no provocan ningún problema a las bancadas. no Pero debería, ¿qué pasa con la agenda que le preocupa y que sí provoca problemas? La agenda que le preocupa al Partido Patriota, la emisión de esos 3.5 millardos en bonos. Esto sí le provoca problemas a las bancadas. no se han tocado hay un en jefe acuerdo de total, bloques. pero se sabe completamente que es la prioridad de la agenda legislativa del Partido Patriota. Lo saben ustedes, ¿verdad? Efectivamente, por eso nos llamó la atención hoy de que la propuesta para presentar la moción privilegiada no llevara firma ni de los patriotas ni de los partidos más grandes. Solo apareció la firma de uno de Creo, una del partido Encuentro por Guatemala y la del líder. Con eso no teníamos los 105 votos para poder aprobar emergencia y pasar a conocer una agenda consensuada. Es lo que yo decía al inicio. Creo que esta es una gran oportunidad para demostrar si la voluntad que se ha dicho y la intención de aprobar propuestas de ley de beneficio del país realmente es cierto, o solo es un discurso para poder señalar que la interpelación está entrampando y que urge aprobar leyes de emergencia. Ya lo vimos el año pasado, cuando la interpelación terminó en el mes finales de octubre y que el gobierno estuvo acusando que urgía la ley de transparencia, se presentó una agenda que fue consensuada con las demás bancadas menos del líder. ¿Qué fue lo primero que aprobaron? Préstamos. El segundo, que aprobaron el presupuesto de este año, que nos está dando problemas, mal diseñado. De ahí aprobaron otra ley que les servía, y cuando venía la ley de transparencia ya no llegaron, se rompió quórum y ya no hubo sesiones al final del año. A nosotros nos parece que hoy quieren hacer exactamente lo mismo. Han utilizado un discurso, pero en el fondo, lo primero que quisieran aprobar son los préstamos. Legalmente no podrían aprobarlo, pero es lo que nos llama la atención, que tuvieron la oportunidad de presentar hoy la moción para que el líder terminara, porque esa fue nuestra propuesta. Presenten la moción donde esté todo consensuado, terminamos el debate, porque el debate lo podíamos haber terminado hoy mismo pudimos haber emitido el voto de desconfianza, que eso depende de si hubo o no voto, y ya hubiéramos podido conocer la gente, y no se dio. Pregunta concreta. ¿Se va a continuar posteriormente con lo que sería la interpelación con la ministra de Educación, o se va a desistir de esa interpelación para poder proceder con la agenda? Yo creo que va a depender mucho realmente de la voluntad que se den de las otras bancadas. Hoy lo pedimos, dijimos, señores, pongámonos de acuerdo. Lamentablemente no hubo la respuesta. ¿Qué sucedió? La mayoría de bancadas se volvieron a salir, se volvió a romper el quórum, entonces ahí nos quedamos otra vez entrampados, pero no es porque el líder no quiera, sino que estamos dando el espacio, la oportunidad de discusión, de un verdadero debate, pero al parecer como que no hubiera voluntad para llegar a acuerdos. Nosotros tenemos voluntad de seguir hablando de este tema, pero hemos llegado al final de este segmento. Pero quisiera plantear una pregunta de respuesta rápida, un sí o un no. ¿Cuál es la posición de sus bancadas? Conocemos la del líder, pero no tengo tan clara la de Gana, de cara a esa emisión de 3.5 millardos en bonos. No, definitivamente era austeridad y ya no más bonos. ¿Su bancada, Son diputado? temas que no están tratados en jefe de bloques. Esos temas no se han tratado. Aquí hay que ganarnos la confianza precisamente de las dos bancadas grandes para que podamos retomar una ruta, y ganándonos la confianza con algunos temas que no provocan problema, creo que vamos a avanzar. Vamos a ir al corte. Les agradecemos muchísimo a los dos que nos hayan acompañado el día de hoy para hablar de estos temas. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto.